Para mí, predicar sobre plantación de iglesias, especialmente sobre la teología de la plantación de iglesias en una conferencia sobre plantación de iglesias, es un problema extraordinario. Ciertamente estoy sorprendido por eso, porque nunca había buscado una oportunidad para predicar sobre plantación de la iglesia, ni me sentiría precisamente dotado para dirigirme hacia este tema. Esta es como la cuarta vez en los últimos años donde se me ha pedido y he tenido que hablar acerca del tema. Ahora, en todas estas ocasiones, debo decirles que he hablado de este tema con sentimientos encontrados. La respuesta a predicar sobre el tema es una mezcla de varias cosas, porque no me considero un plantador de iglesias, no tengo ni la personalidad, ni los dones, ni la barba que se usa en los plantadores de iglesia. Entonces, cuando se me pidió de esta conferencia, mi respuesta fue de asombro. Pero al mismo tiempo, creo con todo mi corazón en el mandato bíblico de plantar, sí, y replantar iglesias. En mis casi 45 años en el ministerio, desde el 77, sí, 45. En mis 45 años de ministerio, he tenido también el privilegio de estar en y alrededor y de hecho involucrado en mucho de plantación de iglesias. Voy a ayudarte quizás darte un resumen de mi experiencia. Pensando acerca de esa experiencia, cómo me ayudó, que al menos tengo un poquito de derecho de hablar del tema. Siempre he tenido el privilegio de trabajar como parte de una pluralidad de ancianos. En los 80s y en los 90s fue uno de los copastores de una de las más conocidos predicadores y apreciados en el movimiento bautista reformado. También estuvimos asociados de cerca con una de las iglesias más conocidas y movimientos en el ministerio, en el movimiento. Por eso estuve involucrado en varias plantaciones de iglesias y varios esfuerzos cuando fui un pastor, uno de los pastores de la iglesia bautista reformada de Grand Rapids. En los 80s y en los 90s, estaba tratando pues de recordarlas todas. Estuvimos involucrados en la plantación y la replantación de iglesias en Adrian, Michigan, Minneapolis, Minnesota, SeaTac, Washington, Louisville, Kentucky, Sault Ste. Marie, Michigan, Rochester, New York, Easley, South Carolina, Holland, Michigan, and Lethbridge, Alberta. Esas son cerca de 9. Muchas de estas iglesias plantaron otras iglesias de las cuales tenemos alguna relación. Esto incluye iglesias en Chilliwack, British Columbia, Nashville, Tennessee, North Akron, Ohio. Luego de dejar Grand Rapids y venir a Kentucky, he estado involucrado en ayudar a plantar la iglesia bautista reformada en Newburgh, Indiana, y ha ayudado a replantar mi iglesia actual, Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, en Owensboro, Kentucky. Ahora, mientras repasaba esta historia, estoy asombrado que en la historia de mi propio ministerio, yo, con tan pocos dones asociados a plantación de iglesia, he tenido tantos y varios involucramientos con la plantación de iglesias. Y creo que esto muestra que la plantación de iglesias debe ser el interés de todo ministro del evangelio, incluso aquellos como yo que nos sentimos cortos de dones para esta gran tarea. También puede mostrar, creo, que la plantación de iglesias puede que no sea lo que mucha gente cree. Ahora, sin decir que yo sea un plantador de iglesia, voy a traer algunas observaciones que he hecho sobre plantación de iglesias en mi experiencia, con la esperanza de que esa experiencia, iluminada por las escrituras, sea de ayuda para ti en esta hora. Para animarte que, aunque yo digo que no estoy un plantador de iglesias, en otro sentido debo decirte, creo que todo verdadero pastor debe ser un plantador de iglesia. Ahora, entonces, con respecto
a esto, plantación de iglesias, para aquellos que no son plantadores de iglesia. De hecho, en mi archivo en mi computador, le puse plantación de iglesias, una introducción. En esta hora voy a compartirles 3 puntos principales sobre plantación de iglesia. 1, el llamado confesional a la plantación de iglesias, el mandato mesiánico a la plantación de iglesias, los prerequisitos apropiados para la plantación de iglesias. En primer lugar, el llamado confesional para la plantación de iglesia. Ese es el primer punto que quiero hacer, y es que la plantación de iglesias está en el ADN confesional. Mire las palabras del capítulo 26, párrafo 5 de la confesión. En la ejecución de su poder, donde es instruido, el Señor Jesucristo llamó del mundo a sí mismo, a través del ministerio de la palabra, por su Espíritu, aquellos que han sido dados a Él por el Padre, para que caminen delante de Él en todos los caminos de obediencia que les prescribió en su palabra. Así, aquellos llamados, Él ha mandado a caminar juntos en sociedades particulares o iglesias para su edificación mutua y el desarrollo adecuado de la adoración pública, la cual requiere de ellos en el mundo. Aquí la confesión deja claro que el Señor Jesús, bajo la base de su poder mediador dado a Él por lo que ha logrado en la redención, soberanamente trae pecadores a sí mismo. Pero no solo esto, Él también, en el ejercicio de ese mismo poder o autoridad, les manda a caminar juntos en sociedades particulares. Llamamos esas sociedades particulares iglesias locales. Así, la confesión enseña que el cumplimiento de la Gran Comisión se requiere de lo que llamamos la plantación de iglesias locales. Y creo que la confesión tiene la razón en esta afirmación y en su entendimiento de las Escrituras. Y quiero mostrarles esto en mi segundo punto, el cual es el mandato mesiánico para la plantación de iglesias. El mandato mesiánico para la plantación de iglesias. Y esa es mi tesis. Tiene que ver con la Gran Comisión misma. Es que la Gran Comisión está centrada en la iglesia. La Gran Comisión está centrada en la iglesia. Ahora, como he dicho, creo que esto es usualmente ignorado en la manera en que misioneros y otros hablan de la Gran Comisión en las conciencias de cristianos. Mi tesis afirma 2 cosas acerca de la Gran Comisión que son comúnmente ignoradas en nuestros días. La primera, la Gran Comisión fue dada a la iglesia. En segundo lugar, la Gran Comisión requiere la plantación de iglesias. Ahora, mucho pudiera decirse sobre esto, pero quiero que consideren 2 cosas brevemente. Si les gusta tomar notas, esta es mi primer punto sobre esto. La Gran Comisión fue dada a la iglesia. La Gran Comisión fue dada a la iglesia. Lo que quiero decir con eso es que la Gran Comisión no fue dada a cristianos individuales como cristianos individuales. Eso enseguida algunos lo escuchan y se sorprenden. Fue dada a la iglesia y a todos los cristianos como miembros de la iglesia, pero no considerados como meramente como individuos. Bueno, ¿qué tipo de distinción estás haciendo? Yo creo que es una importante, ya les voy a mostrar. Cuando afirmo esta postura que la Gran Comisión parece que estuviera contradiciendo en muchos sermones que he escuchado de misioneros y pastores, ¿cómo me atrevo a decir que la Gran Comisión no fue dada a cristianos individuales? ¿Qué tipo de herejía es esa? Y que tengo la audacia de afirmar en una conferencia sobre misiones que la Gran Comisión no es dada a individuos. ¿De dónde saco eso?
¿Cómo pruebo eso? Bueno, déjeme ver si puedo explicarle. En primer lugar, una interpretación individualista de la Gran Comisión no tiene sentido. Esta interpretación individualista no tiene sentido. Es decir, si realmente tomamos los mandatos de la Gran Comisión tal como vienen, no tiene sentido aplicarlo para todo cristiano individual. Como un individuo, ¿quién realmente cree que la Gran Comisión llama a una madre joven de 4 niños pequeños que vaya a todo el mundo a predicar el evangelio, bautizar a sus convertidos y enseñarles a observar todas las cosas que Cristo ha mandado? ¿Quién cree eso? Creo que la respuesta es nadie. No realmente. Y se supone que debe hacer esto a pesar de lo que su esposo piense. No. En segundo lugar, la interpretación individualista ignora a los receptores originales de la Gran Comisión. Lo que voy a decir creo que puede ser probado grandemente desde el Nuevo Testamento, o por uno de los 5 veces que aparece la Gran Comisión, pero la falta de tiempo no nos permitirá ver cada uno de esos pasajes. Pero sí voy a ilustrar y probar este punto. La Gran Comisión fue dada cada vez que se menciona en el Nuevo Testamento, en primer lugar y primeramente a los apóstoles de Cristo. En su capacidad oficial como el fundamento de la iglesia de Cristo. Eso es así. En ninguna de las pasajes del Nuevo Testamento fue la Gran Comisión dada indiscriminadamente e individualísticamente a todos los discípulos de Cristo. En cada una de las veces que aparece en el Nuevo Testamento la Gran Comisión fue dada a los apóstoles de Cristo, sobre los cuales Cristo habría de edificar su iglesia. Eso es en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, es claramente en cada uno de esos pasajes. Ahora vean conmigo Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Hechos 1 del 1 al 8. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esto también él se presentó vivo con muchas pruebas convincentes durante 40 días, hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que cuando estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les respondió: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas las que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, yo sé que esto se aplica con frecuencia a todos los cristianos, sin una distinción ni discriminación. Pero quiero decirle que hay una manera de llegar, pero es importante cómo llegas ahí. Creo que muchas veces sorprende que pueda ser algo que no se aplica así, pero hay varias razones para creerlo así. Hechos 1 del 1 al 8, especialmente los versículos 2 y el 8, dejan claro que esos apóstoles a quienes se les es dada esta comisión. Recuerde el contexto que nos presenta el versículo 2. Luego de que el Espíritu Santo le había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Hasta que llega al versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos
tanto en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta las partes remotas de la tierra. El versículo 2 nos presenta el contexto que Jesús había escogido. Es así con quien Jesús identifica como sus testigos, porque esta palabra aquí realmente se refiere de ser testigos oculares, y no como muchas veces nosotros pensamos. Está hablando de los testigos oculares y el testimonio que ellos daban de la resurrección de Cristo, porque ellos lo vieron 40 días con él luego que fue resucitado entre los muertos. Así que la palabra no es usada para referirse a todos los cristianos, como muchas veces se usa. Se refiere al testimonio de aquellos que fueron escogidos por Cristo. Y ese testimonio iba a ser dado respecto a su resurrección. Y esto es confirmado en este capítulo. Mire conmigo Hechos 1:21 en adelante. El significado primario de la palabra testigo se hace claro en Hechos 1:21 en adelante. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido, uno se ha constituido testigo. Testigo, la misma palabra, de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaba José y a Matías. Después de orar, dije, Señor, que conoces el corazón de tus muestras, cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Miren Hechos capítulo 10, versículos 39 al 42. Nos confirma además esto. Mire lo que Pedro dice aquí. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Ellos fueron ese tipo de testigos. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Oh, por favor, no vuelva esto un devocional para entender y sacarlo de su contexto original. No espiritualice esto. Lo que están hablando allí es un testimonio distintivo y especial de Jesucristo, de los apóstoles de Cristo, porque ellos comieron y bebieron en su presencia y vieron al Señor luego de resucitar. De eso están hablando. Pero ¿qué hacemos con esto? Si esta exégesis de la Gran Comisión es correcta, entonces ¿qué? ¿Cuál es la aplicación de la Gran Comisión a nosotros? Tú puedes estar pensando que si esto es verdad, entonces la Gran Comisión no es para la iglesia. No, eso no es lo que voy a decir y no es lo que la Escritura enseña. Debemos concluir que la Gran Comisión fue dada solo a los 11 apóstoles de Cristo como testigos de Cristo. No. Déjeme ser claro respecto a eso. No estoy diciendo que la Gran Comisión fue solo dada a los apóstoles, sino a la iglesia. Esto es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que mientras que la Gran Comisión no fue dada a los apóstoles exclusivamente, sí fue dada a ellos de manera fundacional. O para poner eso en otras palabras, fue dada a través de los apóstoles de Cristo a la iglesia de Cristo. Fue dada a los apóstoles de Cristo para la iglesia de Cristo. Mi punto es que la Gran Comisión
Es una comisión corporativa dada a la iglesia y no una comisión individual dada a todos los cristianos de manera evangelística. Déjeme explicarle lo que trato de decir. En primer lugar, es claro que la gran comisión no fue dada a los apóstoles exclusivamente. Esto es claro desde la promesa que se concluye en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles no vivieron hasta el fin del siglo, pero la gran comisión continúa hasta el regreso de Cristo. Así que entonces no podemos decir que la gran comisión fue dada solo a los apóstoles y a los apóstoles exclusivamente. Pero solo porque fue dada la gran comisión no significa que hay una aplicación indiscriminada de la gran comisión a todo cristiano. Eso no significa que no haya un impacto de la gran comisión en la iglesia y a los miembros de la iglesia. Esto no significa que cuando la gran comisión fue dada originalmente a los apóstoles, entonces esto no significa nada. No, más bien el hecho exegético es que tiene una importancia grande. Y aquí está, que fue dada a los apóstoles como el fundamento de la iglesia. No puedo sobreenfatizar esto. Fue dado a los apóstoles. ¿En qué sentido? Como el fundamento de la iglesia. Por supuesto que la gran comisión es dada a la iglesia, pero es dada a la iglesia oficialmente, fundacionalmente, a través de los apóstoles, corporativamente. Debemos concluir de esto, que la gran comisión fue dada a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia, de manera oficial, formal y corporativa. La gran comisión no es nada a todo cristiano de manera individual, pero es dada a la iglesia de manera oficial y en ese sentido a todo cristiano. Eso quiere decir que como todo cristiano debe ser parte de una iglesia local y todo cristiano debe tomar parte en el cumplimiento de la gran comisión, incluye a esa madre joven con 4 hijos en la tercera fila. Mateo 12:30 es claro: aquel que no es conmigo, contra mí es, y aquel que conmigo no recoge, desparrama. Así que todo cristiano es llamado a la gran comisión, pero como parte de la iglesia. ¿Usted ve hacia dónde va esto? Todo el ejército debe estar invadiendo ese terreno de Satanás. Todo el ejército debe estar involucrado en esa invasión. Pero todo el ejército no es la infantería. O podemos ponerlo de esta manera: toda la marina debe estar allí en asaltar esa invasión. Pero no toda la marina incluye toda parte del ejército. Y toda la iglesia, algunos en la iglesia, hay unos que tienen otras funciones en la gran comisión. ¿Y ve lo que estoy diciendo? Todos los cristianos, como parte de la iglesia, están llamados a ser parte de la gran comisión. Pero no tienen que sentir que deben hacerlo solos. Lo hacen como parte de la iglesia de Cristo. Y creo que esa perspectiva cambia todo.